El último tema que nos queda es hablar de los moldes mentales. Eso que hay ahí es un molde, todos sabemos lo que es, un recipiente que da forma a un contenido. Podemos aplicarlo a cualquier contenido. Podemos verter ahí pues chocolate, flan, plastilina, lo que sea, y coge la forma del molde. Se formatea el contenido conforme a la forma del molde. Los moldes mentales, pues es algo parecido. Son formatos de pensamiento, patrones de pensamiento, estrategias de pensamiento, maneras de ver, de interpretar, de pensar acerca de la realidad, de las situaciones que nos pasan. Cada uno tenemos nuestros propios moldes. Es como si viéramos pues, la realidad cada uno con gafas de un color. Es nuestra manera personal de mirar el mundo. Todo lo que pensamos acerca de nosotros mismos, de la vida, del trabajo, del dinero, de la familia, de la iglesia, etcétera, 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 lo pensamos aplicando unos moldes de pensamiento. Patrones, maneras de enfocar y de interpretar la realidad. Y esas maneras de interpretar la realidad pues influyen, como decíamos el viernes, en lo que sentimos, en cómo reaccionamos y en las cosas que hacemos en respuesta a esos pensamientos. Depende del molde mental que aplicamos, así sentimos, reaccionamos y hacemos en una determinada situación. Por ejemplo, irnos de viaje. Nos vamos a pensar, todos nos vamos a ir de viaje. Lo que pensamos antes de salir no es lo mismo. Hay algunos que decimos, llevaba varias semanas pensando en el viaje, dándole vueltas a todos los detalles, haciéndome preguntas acerca de cómo será esto y lo otro. ¿Qué haría si ocurriera tal cosa o la otra? Y durante el viaje seguí preocupándome por cada cosa que podía ocurrir, ¿no? Antes de un viaje algunos no nos pasamos días así, pensando en esto. Otros, antes de viajar, pensaba que iba a llover, que nos iban a perder las maletas, que el hotel iba a ser una birria y que todo iba a ser un desastre. A algunos les da por pensar esto antes de ir de viaje. Otros, todo esto del viaje es un montaje, es un asunto económico de capitales de un lado para otro, donde se benefician las agencias de viaje, los hoteleros, etcétera, etcétera. Otro dice, cuando llegué al lugar de destino, pensé que el hotel estaba bien, pero me encontré que los armarios eran pequeños, el desayuno escaso, el ascensor siempre estaba ocupado. No hacía mal tiempo, pero había una brisa por la tarde que molestaba. Otro, antes de viajar me preguntaba, ¿para qué ir de viaje si hay que volver después? Todo es igual. Pero no todos los moldes son negativos como estos, ¿no? Otro pensaba antes de ir que aunque llueva y el hotel sea una birria, va a ser una oportunidad de viajar, descansar y disfrutar. ¿Y de qué depende eso? ¿Cómo se forman esos moldes de pensamiento? Porque esto se repite una y otra vez, como si fuera algo automático. Y cada vez que viene una situación, automáticamente la veo de esa manera. ¿Esto de dónde viene? ¿Y de dónde viene? Pues esto es como el agua que siempre corre por un terreno. Al final, ¿qué va haciendo? Va haciendo un cauce, va haciendo un molde. Y al final, cuando vuelva a llover y el agua vuelva a correr por ahí, ¿por dónde va a ir? Por ese cauce. Eso es lo que pasa en nuestra mente. Todas las experiencias que hemos ido viviendo en nuestra vida, sobre todo pues en nuestra familia, todo lo que nos han dicho, todo lo que nos han hecho, todo lo que nos ha pasado, cómo hemos ido reaccionando, experimentando cada uno de esas situaciones, lo que hemos ido interpretando de lo que hemos vivido, va haciendo esos cauces.
va haciendo esos moldes en nuestra mente. También depende algo del terreno, ¿no? Hay terrenos que son más duros, más blandos, unos más llanos, otros con más desniveles. Depende del temperamento con el que hemos nacido también, pues vamos interpretando esas cosas que nos pasan también de una manera o de otra. Y hermanos que nos hemos criado en las mismas situaciones, en las mismas familias, pues no vivimos igual las mismas cosas que nos dicen y que nos pasan. Pues todo esto hace que se vayan formando unos moldes aquí en la mente y que de manera automática, inconscientemente, tendemos a aplicarlos en las situaciones de nuestra vida. Por ejemplo, vamos a ver algunos. Lo que se llama hipercontrol anticipatorio. Este es el qué ocurrirá si, que hemos visto antes del viaje. El tengo que, es la necesidad de tener controlado con lo que pensamos la realidad. Estamos preocupados con anterioridad, mucho tiempo antes, dándole vueltas a las cosas, queriendo tener todo bajo control. Que todos los pasos que se van a dar estén bajo control. Que no se nos vayan las cosas de la mano. Un control exagerado de todo lo que va a pasar. Y eso genera pues, inquietud, ansiedad, preocupación, porque estamos siempre alerta, nunca nos relajamos. Dice Eclesiastés, capítulo 8, versículo 16. Yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quien ni de noche ni de día retiene el sueño en sus ojos. Y he visto todas las obras de Dios, y que el ser humano no puede conocer toda la obra que se hace bajo el sol. Por más que el ser humano se afane en buscarla, no la hallará, y aunque diga el sabio que la conoce, no por eso podrá alcanzarla. Es imposible. En el capítulo 7 dice, el versículo 16, no seas demasiado justo ni sabio en exceso, porque habrás de destruirte. Es este ser sabio en exceso, que no podemos saber todas las cosas, que no podemos tener todo bajo control, que no podemos saber de antemano todo, que no tenemos las respuestas a todas las preguntas, no vamos a encajar todas las piezas del rompecabezas. Es imposible. Dice el capítulo 11 de Eclesiastés. Echa tu pan sobre las aguas, después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal ha de venir sobre la tierra. Si las nubes están llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cae hacia el sur o hacia el norte, en el lugar donde el árbol caiga, allí quedará. El que se queda mirando al viento no sembrará. El que a las nubes mira no cosechará. Así como tú no sabes cuál es el camino del viento, ni cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer embarazada, así también ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tus manos, pues no sabes qué es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Si queremos tenerlo todo controlado, nunca vamos a hacer nada. El mercader, que envía su mercancía a los barcos, echa su pan sobre las aguas, reparte a 7 y a un 8, el agricultor, no pueden vivir teniéndolo todo bajo control. Si vienen piratas, tormentas, sequía, ¿no? El que está mirando las nubes siempre, que está esperando las circunstancias ideales, nunca va a hacer nada. Nunca va a empezar, porque no lo podemos tener todo bajo control, se escapa de nuestras manos. En Santiago se habla de aquellos ricos que hacían sus planes sin tener en cuenta a Dios, ¿no? Y decían, hoy y mañana iremos a tal ciudad, estaremos allí un año, comerciaremos, traficaremos y ganaremos un montón de dinero. Y si no sabes
lo que va a ser tu vida mañana. Más bien deberíais decir, si el Señor quiere, haremos esto y aquello. Hay que vivir descansando y confiando en el Señor, en su voluntad, en lo que el Señor quiere. Está bien hacer planes, pero sometiéndolos a la voluntad del Señor, dependiendo de Él. No están las cosas bajo nuestro control. Otro molde. Anticipación aversiva. Eso es la tendencia a imaginar peligros, problemas, fracasos, a exagerar todo lo que va a ocurrir, a ponernos siempre en lo peor. Y estar siempre en esa tensión de que algo malo va a pasar. Este es el easy. Suena el teléfono. ¿Qué le ha pasado a mi hijo? ¿Qué le ha pasado a mi marido? También puede sonar el teléfono para buenas noticias, ¿no? No, pero es un estado de que easy siempre lo peor. ¿Y si me contagio? ¿Y si me dice que no? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si suspendo? ¿Y si se rompe? ¿Y si yo qué sé? Easy. Dice Proverbios capítulo 22, aplicando esto al perezoso. Proverbios 22, 13. Dice el perezoso, ahí fuera hay un león, me matará en la calle. ¿Cómo voy a salir de la cama? Si fuera un león, me quedo aquí. Dice Mateo capítulo 6, versículo 31. No os preocupéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos, porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana ya traerá sus propias preocupaciones. Cada día tiene bastante con su propio mal. No os preocupéis. ¿Y si no tengo para comer? ¿Y si no tengo para beber? ¿Y si no tengo para vestir? No os preocupéis. Los gentiles se preocupan por estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Y su promesa es, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo esto será añadido. Así que no tenéis que preocuparos por el día de mañana, y si pasa esto, y si pasa lo otro, que está en las manos de vuestro Padre Celestial. Preocuparos de buscar su reino y su justicia en vuestra vida, que Él ya se encarga de lo otro. Otro molde. Evaluación selectiva negativa. Este es el sí, pero. Tú analizas lo que pasa y te enfocas en lo negativo. Y siempre ves fallos, pegas, pero siempre hay algún reparo. Aunque haya muchas cosas valiosas y positivas, pero tu mente se va, esta pared blanca, y tu mente se va al punto negro que hay aquí, ¿no? Esa es la evaluación selectiva negativa. Es la actitud que tuvieron los espías. Números capítulo 13, versículo 26. Fueron y se presentaron ante Moisés, Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cádiz, cuando regresaron los espías de la tierra de Canaán. Les dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron los frutos de la tierra. También les contaron, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que sin ninguna duda fluye leche y miel. Estos son sus frutos, ¿no? La tierra fluye leche y miel. Es tal y como el Señor ha dicho que mira qué pedazos de frutos traemos de la tierra de Canaán. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. También vimos allí a los hijos de Aná. Todo maravilloso, pero siempre hay un pero. Y es en lo que ponemos todo el foco. Otro. Focalización
en la carencia. Este es el por qué yo no. Aquí lo que hacemos es pensar en lo que no tenemos, en lo que nos falta, compararnos con otros, compararnos con los demás y fijarnos en lo que nos falta y lo que no tenemos comparado con ellos. ¿Por qué yo no? Tengo tanto dinero, esa casa, esa salud, ese cuerpo, ese coche, esas oportunidades, esos hijos, lo que sea. ¿Por qué yo no? Números capítulo 11. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comparando el maná con lo que comían en Egipto. Pero el Egipto, qué visión más idealizada de Egipto. Ya se habían olvidado de la esclavitud que habían vivido allí, cómo se comían aquellos pepinos y aquellos melones. El maná dice que era como semilla de cilantro, su color como color de bedelio. Lo tenían que recoger todos los días, no tenían que trabajar, su sabor era como de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío de noche sobre el campamento, el maná descendía sobre él. Pero pensaban en lo que no tenían. Esdras capítulo 3, versículo 12. El pueblo ha regresado, aparte del exilio, y están poniendo los cimientos del templo. Dice el versículo 11, cantaban, alababan, daban gracias al Señor y decían, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia sobre Israel. Todo el pueblo aclamaba con gran júbilo y alababa al Señor porque se echaban los cimientos de la casa del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y jefes de familia, ancianos que habían visto la primera casa, al ver cómo echaban los cimientos de esta casa, lloraban en alta voz, mientras otros muchos daban grandes gritos de alegría. No se podía distinguir el clamor de los gritos de alegría de las voces del llanto, porque clamaba el pueblo con gran júbilo, de modo que el ruido se oía desde muy lejos. La generación joven estaba alabando al Señor, dándole gracias, viendo lo que el Señor estaba haciendo, que habían, conforme a la misericordia del Señor y a lo que Él había prometido, porque Él es bueno, habían podido volver del cautiverio y poner otra vez los cimientos del templo. Y se regocijaban en lo que el Señor estaba haciendo. Pero los mayores, que habían visto cómo era el templo de Salomón, viendo la calidad de los materiales que estaban allí amontonados para usar para construir el templo, lo que hacían era llorar. ¡Ay, qué pena! ¿Cómo era el templo de Salomón? Y mira lo que vamos a hacer aquí ahora. Y menospreciaron el día de las pequeñeces, dice el profeta Zacarías. Y el profeta Ageo también tuvo que darles un buen tirón de orejas. Ageo capítulo 2, versículo 3. ¿Queda alguien entre vosotros que haya visto este templo en su antiguo esplendor? Sí, allí estábamos, habían llorado cuando ponían los cimientos. ¿Cómo lo veis ahora? ¿No os parece que no vale nada? Pues lo que les parecía y por eso lloraban. Que esto comparado con lo de Salomón, con lo de antes. Pues ahora, Zorobabel, anímate, dice el Señor. Anímate tú también, sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice el Señor, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice el Señor de los ejércitos. Y el Señor les habla de los planes que tiene para ese templo. Que su gloria va a superar con creces la del templo de Salomón, porque el deseado de todas las naciones va a llenar de gloria ese templo.
Pero algunos ponían la mirada en lo que no tenía este templo, en cómo era el de Salomón, y lo comparaban y lloraban. En lugar de ver lo que el Señor está haciendo, lo que la gracia del Señor está obrando en este momento. Otro, anticipación devaluativa. Este es el total para qué, ¿no? Que decía, para que ir de viajes hay que volver. Esto es devaluar de antemano lo que uno espera. No ponerle mucho entusiasmo ni mucha esperanza para luego no verte desencantado, ¿no? Pues para protegerte de no sufrir en el futuro, pues vamos a quitarle valor e importancia a eso, ¿no? Total, ¿para qué? ¿Para qué le vamos a hablar si no se va a convertir? ¿Para qué le vamos a hablar? ¿Para qué me voy a forzar con esta persona, con este hijo, con este hermano? Pues si no va a cambiar, ¿para qué me voy a forzar? ¿Para qué voy a ir al retiro, a la reunión? Pero si es siempre lo mismo, siempre hablan lo mismo, te traen eso de Fuerteventura. ¿Para qué vamos a ir? Es el total para qué. Eso fue lo que Moisés le dijo al Señor cuando el Señor le llamó para ir a Egipto. Éxodo capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió: ellos no me creerán, ni oirán mi voz, pues dirán: no se te ha aparecido el Señor. ¿Para qué voy a ir si total, si no me van a creer, si van a decir que a mí no se me ha aparecido el Señor? Excusa. Otro, disposición hostiligénica. ¿Eso qué significa? Seguro que esto es sospechar siempre de las intenciones de los demás. Seguro que lo está diciendo por mí. Seguro que esto lo ha hecho para hacerme daño. Seguro que esto es porque aquella vez yo le... y ahora me... El seguro que es siempre estar sospechando de las intenciones de los demás, de atribuirles malas intenciones. Y esto al final pues te hace ser un victimista. Y vas por la vida con una balanza así, midiendo todas las injusticias que te hace todo el mundo. Y eso trae problemas en las relaciones. Mira lo que pasó en Josué, capítulo 22. La que se podía haber liado por esta disposición hostiligénica que tuvieron las tribus que estaban al oeste del Jordán hacia las tribus que estaban al este del Jordán. Josué 22, versículo 10. Cuando llegaron a los límites del Jordán que estaba en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén, los hijos de Gad y la media tribu de Manasés, estos son los que se quedaban al este, habían edificado un altar frente a la tierra de Canaán en los límites del Jordán del lado de los hijos de Israel. Resulta que levantaron un altar allí, en la frontera, en el Jordán. Cuando los hijos de Israel oyeron esto, se juntó toda la comunidad de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. Han levantado un altar. Se han rebelado contra el Señor, pero ¿esto qué es? No se puede permitir. Reunieron a todo el ejército y fueron a por ellos. Menos mal que dice el versículo 13, pero antes los hijos de Israel enviaron a los hijos de Rubén, a los hijos de Gad y a la media tribu de Manasés a la tierra de Galaad, a Finés, hijo del sacerdote Eleazar, y a 10 jefes con él, uno por cada casa paterna. Menos mal que decidieron vamos a hablar primero con ellos. Porque llegaron y les pidieron explicaciones. ¿Qué transgresión es esta con que prevaricáis contra Dios levantando un altar para ser en este día rebeldes contra el Señor? ¿No os acordáis ya de lo que nos ha pasado una y otra vez por desobedecer al Señor? Y ahora levantáis aquí un altar que el Señor no ha mandado que levantéis. Y escucharon las respuestas que ellos le dieron. No, esa no es nuestra intención, que el Señor nos libre.
de desobedecer al Señor. Versículo 22. El Señor Dios de los dioses, el Señor sabe, y que también lo sepa Israel, si fue por rebelión o por prevaricación contra el Señor, que hoy no nos salve. Si nos hemos edificado altar para apartarnos del Señor, o para presentar holocaustos o ofrendas, o para hacer sobre él ofrendas de paz, que el mismo Señor nos lo demande. Lo hicimos más bien por temor de que mañana vuestros hijos digan a los nuestros: ¿qué tenéis vosotros que ver con el Señor, el Dios de Israel? El Señor ha puesto por lindero el Jordán entre nosotros y vosotros, hijos de Rubén e hijos de Gad. No tenéis vosotros parte con el Señor. Y así vuestros hijos harían que los nuestros dejaran de honrar al Señor. Por eso nos dijimos que edifiquemos un altar no para holocaustos ni para sacrificios, sino para que sea un testimonio entre nosotros y vosotros y los que vengan después, de que nosotros también podemos servir al Señor delante de Él. La intención era justamente la contraria. Que sea un testimonio de que nosotros, aunque estemos aquí al otro lado del río, que también somos pueblo del Señor. Que no se les olvide a las generaciones siguientes. Pues imagínate que podía haber una guerra civil en el pueblo de Dios por pensar y atribuir: estos están haciendo esto por esto. Menos mal que hablaron primero. Y cuando volvió Ginés y todos los demás, pues convencieron a todos de que no había sido con mala intención. Todo lo contrario. Querían era que no se olvidaran de que ellos también eran pueblo del Señor. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Por no hablar las cosas cara a cara. Otro, autoconvicción inhibitoria. Esto es que yo me convenzo, me doy argumentos, me digo que no puedo, no sirvo, que no voy a poder, que soy incapaz de antemano, menosprecio mis capacidades antes de ponerme ahí. Esto también se lo dijo Moisés al Señor. Éxodo capítulo 4, versículo 10. Entonces dijo Moisés al Señor: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy lento de habla y torpe de lengua. Yo no sirvo para esto que me pides, Señor. Yo no sé hablar, soy torpe de lengua, yo no puedo. Una manera de reaccionar cuando el Señor nos pide algo. Ya de entrada, no puedo, yo no sirvo para esto, Y el Señor le tiene que recordar a Moisés que Él es el que le capacita. Él es el que va a estar con su boca y le va a enseñar lo que ha de hablar. El Señor no nos llama nunca a nada para lo que no nos capacite y nos dé fuerza. Otro, justificación de los fallos. Entonces, yo no he sido. Esto es la tendencia a buscar excusas, disculpas, a justificarnos, a no aceptar nuestra responsabilidad, no reconocer nuestra culpa y echársela a otro o a otras cosas. Éxodo 32, 22. Dice el 21. Dijo Moisés a Aarón: ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas traído sobre él tan gran pecado? Se refiere al becerro de oro que levantaron mientras él estaba recogiendo las tablas de la ley. Aarón le respondió: no se enoje mi señor, tú conoces al pueblo, que es inclinado al mal. Ellos me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le ha sucedido. Y yo le respondí: el que tenga oro, que lo aparte. Me lo dieron, lo eché en el fuego y salió este becerro. Yo, Moisés, no te enfades, a ver, ¿vale? Yo, tú sabes cómo es el pueblo, que me presionaban ahí
haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y me dieron el oro, y yo lo eché ahí, salió el becerro. ¿Yo qué culpa tengo? Primera de Samuel 15:21. Incluso te puedes llegar a convencer de que lo has hecho bien. Ya no solo que la culpa es de otros, sino... Primera de Samuel 15. Vamos a ver primero el 7. Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto. Capturó vivo a Agag, rey de Amalec, y a todo el pueblo lo mató a filo de espada. Pero Saúl y el pueblo, ¿qué dice el Señor? Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, pero destruyeron todo lo que era vil y despreciable. El Señor les había mandado muy claramente que no podían dejar nada con vida, ni nadie con vida, de los amalecitas. Les había dicho por qué. Y en lugar de eso, perdonaron todo lo mejor del ganado, de los amalecitas y a su rey. Y dice el versículo 19, ¿por qué no has oído la voz del Señor? ¿Por qué te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos del Señor? Saúl respondió a Samuel, al contrario, en vez de arrepentirse y reconocer su culpa, no, es al revés. He obedecido la voz del Señor. Fui a la misión que el Señor me envió, traje a Agag, rey de Amalec, destruí a los amalecitas, pero el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, lo mejor del anatema, pero para ofrecer sacrificios al Señor, tu Dios, en Gilgal. Y ahí viene este versículo que todos conocemos, ¿no? ¿Acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la palabra del Señor? No, si lo he hecho bien. El pueblo ha querido coger lo mejor del ganado, pero no, es para ofrecer sacrificio. Y iban a ofrecer todo lo que se llevaban era para ofrecerlo, seguro. Pero uno se monta sus excusas, sus justificaciones, y aquí no tiene culpa. El penúltimo, la oblicuidad cognitiva. Eso no ha pasado. Esto es evadirse de los problemas en lugar de hacerles frente. En lugar de ir de frente, oblicuo. Paso de lado del asunto como si no hubiera pasado. No le hago frente. Lo esquivo. O meto la cabeza como el avestruz en el suelo hasta que pase todo. Dice Primera de Reyes 1:6. El momento en el que Adonías se rebela contra su padre David y dice yo reinaré, dice el versículo 6, que en todos sus días su padre nunca lo había reprendido ni le había dicho ¿por qué haces esto? Nunca David había reprendido a su hijo Adonías. Nunca le había dicho ¿por qué haces esto? Y Adonías ahí venga a rodearse de carros, de gente de caballo y ahí preparando el golpe de estado y David mirando para otro lado. Y así había sido desde que Adonías era un niño. ¿Y qué le dice también el Señor al sacerdote Elí? Mira lo que hacen tus hijos y tú no les has estorbado. Has honrado a tus hijos más que a mí. No les estorbó, no les hizo frente, no les plantó cara, no les dijo esto. No le llamó las cosas por su nombre. Lo esquivó y en sus hijos ahí estaban haciendo todo aquello y él mirando para otro lado. Están estudiando Apocalipsis, ¿no? A la iglesia de Pérgamo y de Tiatira, ¿qué le dice el Señor? Tengo contra ti unas cuantas cosas que toleras, tienes ahí a los que se agarran a la doctrina de los nicolaitas,
a Jezabel, que enseña esto y esto, a los que siguen la doctrina de Balaam. Los tienes ahí, los toleras y no haces frente a esa situación, y ahí los permites y ahí lo dejas. Esto lo tengo contra ti. No, hay que hacer frente a las cosas. No, eso no ha pasado. Y el último, la disociación emocional. Esto es ni siento ni padezco. Esto es desconectar los sentimientos. Me tomo las cosas con indiferencia, con frialdad, sin emoción, sin pasión, sin implicarme como un espectador para que no me haga daño. Esto es lo que hizo Mical, la mujer de David, cuando por fin trajo el arca a Jerusalén. David dice que iba alabando al Señor, danzando, y ella mirando por la ventana. Y cuando viene David, pero tú no te ves como si fueras un... Y David le dijo, no, este momento es para gozar en el Señor y demostrarlo. Que el trono del Señor, el arca, por fin ha venido a Jerusalén y esta vez hemos hecho las cosas como Dios manda, no como la primera que murió Uza por tocar el arca. Es un momento para expresar lo que sentimos. El Señor dice, alegraos con los que se alegran y llorar con los que lloran. Estar gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación. Pero no, esto nos pasa sobre todo a los varones, no a todos. Algunos son más sensibles que otros, pero en general esto de conectar con las emociones nos cuesta muchísimo más. Y vuelves de casa, o vuelves a casa del trabajo, o estás tú en casa y viene tu mujer del trabajo llorando, y en vez de ponerte en el lugar de ella, de por qué está llorando, y escucharla, y tratar de comprenderla, y ponerte en su lugar, si le preguntas, te dice lo que le pasa, y ya va directo al grano, ya va. Pero es que eso no tiene tanta importancia. Tú lo que tienes que hacer es esto, ya le das la solución. No, pero si ella no necesita que le des la solución, que seguramente ya la sabe, lo que necesita es que le escuches, que sientas con ella, que llores con ella, o que te alegres con ella, si lo que trae es bueno. No. Pero esto de disociarnos de las emociones nos pasa más a menudo, a unos más que a otros. Cada uno, todos estos moldes, por lo que ha vivido en su vida, por las experiencias que ha tenido y cómo ha sido su familia, etcétera, 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 de manera automática tiende más a aplicar unos que otros, porque el agua ha corrido por ese cauce y ya está hecho ese cauce, ese molde, y tendemos a aplicarlo y nos traen problemas. Así que no vale decir, pues yo soy así, ¿qué le vamos a hacer? Pues no. Se nos atasca. Bueno, dice 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 3. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No podemos decir, no, porque ya está hecho el molde, hace muchos años, toda la vida así, y ahora ya no puedo cambiar, ¿no? Porque las armas que tenemos en el Señor son poderosas para derribar argumentos y pensamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. Y aunque en primer término está hablando ahí, pues claro, de teorías, filosofías, ideas, ideologías que el hombre levanta contra el conocimiento de Dios y contra la verdad de Dios, también vale para nuestros pensamientos que también van en contra de lo que el Señor quiere en nuestras vidas.
El Señor dice en 1 Corintios 2:16 que tenemos la mente de Cristo. Nosotros ya tenemos la mente de Cristo. Cuando nacemos de nuevo, ya tenemos la mente de Cristo. Pero todavía no somos como Él, claro. Cuando nacemos de bebé ya tenemos una mente humana, 100% humana. Pero esa mente tiene que desarrollarse a medida que vaya creciendo, ¿no? Y todo el potencial que tiene que ir desarrollándolo. Pues lo mismo nos pasa con la mente de Cristo. Tenemos que ir desarrollando la manera que tiene el Señor de ver las cosas, de interpretar las cosas, sus patrones de pensamiento. Eso hay que ir desarrollándolo en nuestra vida. Tenemos que ir viendo las cosas como el Señor las ve, ir cambiando esos moldes. Dice Romanos 12:2, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. No tenemos que dejar que los moldes nos vengan de fuera. Tenemos que transformarnos a la imagen del Señor. Y eso es mediante la renovación de nuestra mente. ¿Y cómo se va renovando nuestra mente y vamos desarrollando la mente de Cristo? Pues en el día a día. Cuando nos ocupamos de las cosas del Espíritu, cuando pensamos en las cosas del Espíritu, cuando nos alimentamos de la palabra del Señor, cuando la estudiamos, la meditamos, la reflexionamos, la memorizamos, como hemos oído hoy, la hacemos nuestra y la vamos aplicando a las situaciones que se van presentando en nuestra vida. Así es como vamos madurando. Dice Hebreos 5:11. Sobre este tema tenemos mucho que decir, aunque es difícil explicarlo, porque a ustedes lo que les entra por un oído les sale por el otro. En realidad a estas alturas ya deberían ser maestros, con todos los años que llevan escuchando de la palabra. Y sin embargo, necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. Dicho de otro modo, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. En cambio, el alimento sólido es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Es un ejercicio, se aprende, se madura, se crece en discernir lo que está bien y lo que está mal en cada situación, alimentándonos de la palabra y aplicándola en la vida. No hay otra manera de aprender, de que se vayan haciendo otros cauces y otros moldes distintos en nuestra mente. Conociendo al Señor, conociendo su palabra y aplicándola a la vida de cada día. Así que lo primero es que pensemos, que tengamos higiene mental, que lo que entre en nuestra mente sea esto. ¿Y esto qué es? Lo que hay ahí en realidad en Filipenses 4:8. ¿Qué es eso? Es el Señor. Es una descripción de cómo es el Señor, de su carácter, tal y como se ha revelado en la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pues es pensar en el Señor, es que nuestro pensamiento persevere en Él, es contemplar la gloria del Señor en el espejo de la palabra, para ir siendo transformados a su imagen. Es conocerle lo que nos va transformando y nos va haciendo semejantes a Él. Él es verdadero, honesto, justo, puro, amable, de buen nombre, digno de alabanza. Es pensar en Él. Lo verdadero es lo contrario a lo que es falso, a lo que es irreal. Y si, pues mira, el futuro no es real. Eso que estás pensando no es real, no es verdadero. Y si pasa esto, si pasa lo otro, eso no es verdad. No ha sucedido todavía. Te puedes ahorrar estar sufriendo por lo que no ha pasado, que no es real. Y pensar en lo verdadero. Hoy hemos leído en la oración de Juan 17, tu palabra es verdad. Ahí es lo que hay que pensar. Lo honesto,
Esto es lo contrario de lo que es frívolo, superficial, vulgar, todo lo que es solemne, que tiene peso, que tiene valor, que es profundo, que merece la pena, que es digno de admiración. Lo justo, lo que es conforme a la voluntad de Dios que ha revelado en su palabra. Lo puro, lo que es limpio, lo que no es sucio, lo que no es inmoral, sobre todo sexualmente hablando. Lo amable, lo que es digno de ser amado, lo que despierta amor, lo que es agradable a los ojos de Dios. Lo que es de buen nombre, lo que tiene buena reputación. Si hay virtud alguna, si es algo que es positivo, que tiene poder para edificar, lo que edifica. Si algo digno de alabanza que merece el elogio, la aprobación, la alabanza de Dios, en esto pensad, alimentémonos de esto. Sobre todo, creo que hay cosas buenas en el mundo, ¿no? Hay libros y películas y música y cosas que se puede retener lo bueno. Pero si eso es de lo que nos estamos alimentando la mayor parte de nuestro tiempo, ¿qué moldes mentales queremos tener luego en nuestra vida? En esto pensad, y después dice el siguiente versículo, y esto haced. Porque pensar en esto no es para sentirnos bien y relajarnos, ¿no? Y esto haced. Pensar esto es para comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, y hacerla. Para que seamos como el Señor Jesús, para que seamos santos, no para que seamos felices. Es para que seamos como Él. Esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Tener la presencia del Dios de paz en nuestra vida es lo que nos da ese equilibrio, esa estabilidad, esa seguridad. Esa es la auténtica paz del Señor, que dice que guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Como si fuera un centinela. Y estos pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo. Y estos seguros en Cristo. Ese es el secreto, hermanos, para que podamos obedecer este mandamiento del Señor en Filipenses 2:5. Tengan la misma actitud, la misma manera de pensar, el mismo patrón de pensamiento, el mismo molde que el Señor. Porque ahí la palabra sentir no tiene que ver con los sentimientos. Es una actitud de la mente, una disposición de la mente y del corazón. Es una manera de pensar y de ver las cosas. Haya en vosotros este molde mental que hubo también en Cristo Jesús. Esta manera de ver y de interpretar la realidad. Ese es el reto para nosotros. Y aunque nos hayamos sentido identificados con algunos de estos moldes que hemos dicho, que se han ido haciendo en nuestra vida, pues el Señor es poderoso. El Señor está obrando en todos para transformarnos a su imagen y semejanza. Y para que vayamos pensando y viendo la vida, interpretándola, enfocándola como el Señor. Eso es la santidad. Pues que a Él sea la gloria. Muy bien, hermanos, damos las gracias al Señor por